Cruz Azul ya está en Qatar para enfrentar al Flamengo. Vamos a ver cuál es la información de Fútbol Picante. Está Javier Alarcón. Hay un enlace con César Caballero, así que vamos a empezar. No olvides dejar tu like si te gusta este tipo de contenido. Bueno, César Caballero, vamos contigo a Qatar. Llega golpeado anímica, física y futbolísticamente Cruz Azul contra un Flamengo que es campeón de la Libertadores del Brasileirao y que descansó además en su último partido con suplentes y llegó mediodía antes que Cruz Azul. A ver qué nos depara esto del Intercontinental con la máquina. Adelante, César, danos el reporte, por favor, de la llegada de Cruz Azul. Hola Javi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Cruz Azul ya está en Qatar para este miércoles por la noche enfrentar al Flamengo en el Derbi de las Américas, partido correspondiente a la Copa Intercontinental de 2025. La máquina llegó a territorio catarí aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Posteriormente tuvo un entrenamiento regenerativo para tratar de recuperar físicamente a los futbolistas luego de lo que fue la semifinal ante los Tigres y posteriormente el largo viaje desde Monterrey hasta Doha, el cual tuvo un par de escalas, una en Toronto y la otra en París, y que fue prácticamente 21 horas de traslado para llegar a territorio asiático. Ya por la tarde-noche, Cruz Azul tuvo entrenamiento futbolístico bajo las órdenes de Nicolás Larcamón, quien busca encontrar a su mejor once disponible para medirse al campeón de la Copa Libertadores. Cabe destacar que el ganador de este encuentro podrá enfrentar al Pyramids de Egipto en la Copa Challenger y en dado caso de ganar ese encuentro llegaría a la final del torneo ante el Paris Saint-Germain. Por otra parte, en información de Jesús Orozco Chiquete, el futbolista ya regresó a la Ciudad de México luego de la aparatosa lesión que sufrió frente al conjunto de los Tigres. Este martes será sometido a exámenes médicos para definir la gravedad de su lesión. Se espera que si hay fractura, que no haya lastimado ni los tendones ni los ligamentos de su tobillo derecho, y eso por supuesto baja el tiempo de recuperación, mientras que el otro escenario, quizás el más favorable, pero también el menos probable, es que solamente se haya tratado de una luxación. Yo de momento vuelo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo. Gracias, César. Hace un año exactamente Cruz Azul jugaba esta final frenética, espectacular contra el equipo de América. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando el penalti de Morales Rotondi, ¿no? A Mauri. mejor la volea de Amauri, el mal fildeo de Pio Vidita. Sí. bien, todo ese eso. día. Bueno, yo no he visto un Cruz Azul menos sólido en los últimos 2 años que el que se va a presentar el miércoles contra el Flamengo. Ni con Anselmi, ni con Vicente, ni con el propio Larcamón. Y circunstancias tan especiales a la baja. Nomás déjame decirte una cosa. Estás hablando del Cruz Azul de Anselmi, del Cruz Azul de Vicente Sánchez y del Cruz Azul del Arcamón. Sí. Y antes hablábamos de la importancia de un técnico en un equipo de fútbol. Aquí te queda demostrado que lo más importante son los jugadores y por mucho. Se fueron unos, llegaron otros, con 3 técnicos y los resultados fueron los mismos. Prácticamente los mismos. El Vicente ganó una copa porque se jugó la copa. El Arcamón no la ha ganado porque no la ha jugado. Anselmi tampoco tuvo la oportunidad de jugar la copa, entonces Perdió una final, llegó a una semifinal. Aquí te habla realmente de que Cruz Azul, los jugadores están muy conscientes de que están en un gran equipo, que tienen una gran responsabilidad y lo han hecho de igual forma con los 3 técnicos, es lo que yo pienso. Y la directiva, estamos hablando del Claro. diseño, ¿no? De la plantilla, porque también hablando de este grupo de los millonarios de 20, 100 millones, del 20 al 20, 25, 100 millones, la ruta de Cruz Azul son 2 play-in, 3 cuartos de final, 3 semifinales, un subcampeonato y un campeonato. Eso es lo que ha tenido Cruz Azul en los últimos 5 años con 100 millones de dólares. Sí, está bien. ¿A qué nos abocamos? ¿A hablar de estadísticas? Por ejemplo, Hablar de a dónde llegan los equipos. Bueno, ¿a dónde llegan los equipos? Con Vicente Sánchez ganaron un título. Sí, correcto. ¿Los números? Que no jugó Larcamón. Bueno, está bien. Pero en la liga Vicente Sánchez, Larcamón igual llegó que Vicente. No. Porcentaje, Sí, semifinales. Porcentaje de Vicente, 64%. Ok. Anselmi, 52%. Y Larcamón hasta el momento, menos del 50%. Pero no me dicen que la liguilla es la que cuenta. No, bueno, pero yo te hablo de los números, ¿no? Y ahí supera por amplio margen Vicente Sánchez a los demás. Yo no sé por qué Vicente Sánchez tiene mala prensa. No, man, ¿Sí? no sé si tenga mala prensa. A ver, ganaba, sí, pero no convence. Ganaba, sí, pero no es el estilo. Ganaba, pero no. Pero No tenía el palomazo del director deportivo. No, a eso voy. A eso es. Pero, y de parte de nosotros, el equipo que menos goles recibía era el Cruz Azul de Vicente Sánchez. Llegó a una final, la ganó. Quedó a la orilla, sí, también,
y no le das la oportunidad de volver a jugar. Es que sí se la diste a Anselmi, que sí se la vas a dar al Arcamón, porque a Vicente Sánchez no. Porque estaba avisado desde el principio, puede ser justo o injusto. No, bueno, pero la rigidez, los que analizan a Cruz Azul dijeron, es un equipo muy rígido, no es flexible. Bueno, es un equipo que no responde a una planeación global que atiende un modelo de juego. Bueno, no lo digo yo, es lo que dicen ellos. Pero quien lo haya dicho, ¿con base en qué? Con una animadversión más que marcada. Hoy está donde está por Vicente Sánchez y por los pero jugadores. Sin duda. ¿Pero dónde está Vicente Sánchez? ¿Dónde está? Ya se lo pelearon a Vicente Sánchez. Pero si es tan bueno, ¿por qué no lo han flexible, no era flexible, era muy flexible. No, pero a ver, yo creo que sí. Y muy ordenado y muy sólido en defensa. Sí, yo entiendo que el plan era, oye, Oigan lo que dijo Alarcone y por qué no está, por qué ningún equipo se lo pelea. Va en sintonía, yo creo, con lo que dijo Carlos Hermosillo en un programa de ayer, que dice que a ver, que por qué nadie lo contrata, que hay cosas extrañas en Vicente Sánchez. vas a dirigir de aquí al final, esto es una emergencia, tal, pero visto lo visto después, con los resultados, sí ameritaba que te sentaras y le dijeras, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar chance porque lo hiciste muy bien. Esa parte sí la entiendo completo. Sí, está bien. O sea, más allá de que a lo mejor no fuera de tu super gusto como directivo, como de acuerdo. En el caso del ingeniero Velázquez, sí creo que correspondía decir, bueno, me la voy a guardar porque el tipo tiene buen grupo, a los futbolistas los veo bien, convencidos, ganando, jugando. Pero no bien, pasó nada. Práctica, no, en el tema de la practicidad del juego. No se justifica quizá en lo personal, pero pues para nada cambió la circunstancia. Y sabíamos que la decisión iba a acarrear estas cosas, que si Cruz Azul no salía campeón, el juicio iba a ser muy severo de decir, quitaste un técnico que te había dado un título, pues no lo para traer a otro que o si no te da el campeonato de liga, vamos a decir que no funcionó tu movimiento. Y aquí está Cruz Azul pagando esas consecuencias. Pagando la ausencia de Vicente, no creo. Con lo que había hecho Vicente Sánchez, en el juicio, me refiero. Claro que ameritaba la continuidad por lo que hizo, pero hay que hablar de la gestión de Alonso. Alonso es el que ha transformado este Cruz Azul, empezando con Anselmi. Yo sí creo que el mejor Cruz Azul de los últimos tiempos fue el de Anselmi, más allá de los números, el fútbol que desplegó, teniendo el plantel menos poderoso. Larcamón recibió el más poderoso. Ahora, son resultados similares, como dice Ricardo, sí. Ahí ves un trabajo más arriba, creo que consistente, que se resquebrajó con la salida intempestiva por lo que se haya dado de Anselmi, porque Anselmi sí le cambió la cara al Cruz Azul, ¿no? Si hablamos de un Cruz Azul antes y después de Anselmi y de Alonso, que llegan juntos, ¿no? O sea, Alonso llega con Anselmi. Alonso trae a Anselmi. Sí, luego Vicente Sánchez, claro que más o menos conserva esto, yo creo que sin jugar al mismo nivel, aunque a lo mejor más pragmático y más parejito en su funcionamiento y consigue muy buenos resultados. Larcamón yo creo que sí daba para más, sobre todo por el cierre. Bueno, no hay que olvidar que Cruz Azul tuvo en bandeja el primer lugar. Claro. Estaríamos hablando de otra situación ahorita. Totalmente. Tuvo en bandeja el primer lugar. El segundo tiempo ante Pumas y los 4 partidos de liguilla son de lo peor que se le ha visto al Cruz Azul del Arcamón. Entonces ahí sí tienes que cuestionarte por qué no conseguí que en los partidos cruciales mantuviera mi equipo por lo menos el nivel que había mostrado. Porque sí se desinfló Cruz Azul, evidentemente, ¿no? Y algo que para mí es importante en un director técnico, tienes que ver cómo va corrigiendo. Y ya no lo pudimos ver con Vicente Sánchez, hubiera sido interesante ver cómo era el siguiente torneo. En el caso de Anselmi, por ejemplo, contra Tijuana en liguilla, le hacen 3 goles, ¿se acuerdan? Sí, claro. Contra Tijuana, da la vuelta. porque los defensores no fildeaban, porque no les interesaba, porque exageraban en la salida. Corrían muchos riesgos, muy sobrados, sí. Y después se lo vuelve a hacer el América en esa famosa semifinal. O sea, nunca corrigió. Hoy, por ejemplo, a partir del trabajo de Vicente Sánchez, porque ahí se vio la mano de Vicente Sánchez, tanto Dita como Anselmi se ocupaban más de defender. Como Piovi. Perdón, Piovi. Piovi y Dita se ocupaban más de defender que de salir jugando, que era la prioridad con Anselmi. Y está muy bien y se ve muy bonito y es espectacular, pero no es efectivo. No es efectivo y no te da títulos. Ahí es donde yo creo que Anselmi se quedó corto. Y con Vicente Sánchez siempre quedará la duda de qué pudo haber sido ese siguiente torneo. Del Arcamón coincido que se le escapa esa gran oportunidad porque perdió la posibilidad de ser superlíder, que la tenía en sus manos. Revisa los equipos de los que siempre hablamos, los 4 o 5 de arriba, y tienen diferentes formas de juego. A veces te juegan con línea de 4, a veces con un contención, con 2 contenciones, con 2 puntas, con un punta, sin extremos. Y el Cruz Azul es un equipo muy visto desde la época de Anselmi.
Solamente un partido cambió línea de 4 con Vicente Sánchez, que fue el primero del torneo que dirigió, y después volvió a lo mismo. Es un equipo muy estudiado, muy visto. Chivas, lo que decía Roberto, Chivas ya le hizo partido, incluso diciendo hasta mejor. Y luego ha ido descendiendo un poquito el nivel, no tiene calidad de jugadores, pero también en lo individual no están bien. No veías un buen momento y estás muy observado. El América fue cambiando, el América te juega de todas formas, atrás, adelante, arriesgando, no arriesgando, y eso te da posibilidades. Y creo que Cruz Azul ya está muy visto, tiene que buscar alguna otra forma también de seguir haciendo daño con este gran plantel. Pero yo no veo nada especial, Paco, cuando hay una narrativa muy clara, ¿no? Tú eres el director deportivo, llega el presidente que es el dueño o es la cabeza de la empresa y te dice confío en ti. Y si tú tienes un problema personal con ese entrenador que llegó por una vía que no valió el director deportivo, pero sí el presidente, y tú dices, oye, voy a jalar con esta, pero los tiempos están muy claros, pues no es lo mismo que después puedas conciliar como se concilia con Larcamón o como se concilia con Anselmi siendo director deportivo. No te lo tengo que decir a ti. Tú tienes que decidir que el entrenador es fulano de tal, responde a tal estilo y tiene que tener una buena relación, comunicación. Aquí se rompió la relación, ni modo que siguiera Vicente Sánchez, cuando en realidad... porque... Pero tú tienes que ver por el equipo, Por eso, claro. Y el equipo... la prioridad, Hoy la razón... la prioridad a la decisión hoy la razón, dándole mucho poder. Perdón, hoy la razón se la tiene que dar, lo mismo que estás diciendo tú, la numerología, a Iván Alonso, porque el equipo está, como bien lo dijiste, a nada de ser número 1 de la clasificación. Y llega con otro entrenador a la misma instancia que el entrenador que no quería Iván Alonso. Semifinales. No llegó igual. Más puntos. Porque... Más puntos, pero llegó a semifinales. El tope fue el mismo. Yo sí vi a un Cruz Azul a la baja. Bueno, hay que ver. Ya, por lo pronto, el siguiente torneo. En la liguilla Cruz Azul no fue de menos a más. Pero el siguiente torneo, Larcamón va a tener otra oportunidad porque lo quiere el director deportivo. Qué bueno que no se mete el presidente para decir no, pero, ahora te lo quería el grupo. No estoy de acuerdo. No lo quería el grupo. No. Es que creo que ahí estuvo el problema. A mí me da la impresión de que no, los jugadores no se la jugaban por Vicente. Pero no sé por qué. Cuando quedan campeones... Cuando quedan campeones, creo que no echas van a América, todos ¿no? con Vicente Sánchez. No, hay diferentes. A mí me quedó duda cuando le echan el cubetazo y se van. Ahí me quedó mucha duda. Pero a ver, Javier, si estoy entendiendo, tú dices que si el director, en caso de que así fuera, el director deportivo no tiene una buena relación con el técnico, a pesar de los resultados y a pesar del título, entonces... Mejor que se vaya. No, pero hay un antecedente. El antecedente es, hay una situación de emergencia. Vicente Sánchez es llevado a Cruz Azul por Iván Alonso. Después hay un distanciamiento. Se precipita lo de Anselmi, ¿verdad? Si no, pero ese distanciamiento no puede ser, entonces ya es un tema personal. Por eso, no puedes darle importancia. Pero qué bueno que como director deportivo te apoye el presidente, ¿no? Y no te estén cambiando las reglas. Ya el director deportivo tiene que dar resultados. Y el resultado, como lo quieras ver, lo que dio Vicente es lo que dio Larcamón, semifinales. Sí. No, nunca vimos el verdadero potencial de Vicente. Bueno, me dijiste que Cruz Azul estuvo varias veces. Sí, pero creo que tampoco cerró bien el Cruz Azul de Vicente Sánchez. No está bien, pero fue tampoco campeón. Cerró bien. Sí, pero el Larcamón no ha dirigido. Con CACAF. Está bien. No sabemos. Sí dirigió. Sí. ¿Y cuántos títulos tiene? No, pero tuvo una final que tú sabes por qué se perdió, con el récord de puntos, semifinal. ¿Por qué se perdió? Por un penal marcado muy tú lo comentaste. Tú lo comentaste. No. Dice, el penalti más barato de la historia de las liguillas, digo, todo el mundo lo dice. Pero yo no creo que Alonso haya prescindido de Vicente Sánchez porque no se llevaban ellos. Eso sí. No, pero es lo que coincido. Es una de las razones. Creo que no le está sacando provecho a este equipo, creo que no, y no los veo tan a gusto, y creo que necesita otro técnico. Puede ser equivocado, yo sí creo, ya lo dije, ameritaba la continuidad Vicente Sánchez. Claro. Pero las razones o los argumentos de Alonso yo creo que fueron más allá de cómo se llevaran personalmente. No se llevaban bien, pero estaba sentenciado desde antes, entonces sí te da a suponer que era el tema personal el que fue parte no iba del tema a permitir personal. que pasara lo que pasara. A mí me queda muy claro que en este equipo, específicamente en Cruz Azul, el equipo, los jugadores están por encima de los técnicos. Ya pasaron 3, los resultados ahí están, se están acercando y están con una muy buena base de jugadores y cada vez la están tratando de mejorar. Seguramente venga quien venga. El trabajo de la oficina, como quieras llamarle, ha sido impecable en la renovación, regeneración. Sí. Ahí están. Falta el título. Falta el título de liga. Ahora, el Arcamón también ameritaría continuidad. Sí, claro. O dependerá de cómo le vaya en Qatar. No, bueno, si lo golean, quién sabe. Ya lo golearon una vez 7-0. Por eso, pero si lo golean ahora el Flamengo, no sé si las cosas podrían cambiar, si se ven muy, muy mal. Regresamos.
Pues ahí está, ¿no? Lo que dice Javier Alarcón y el debate de César Caballero. Vamos por partes. Primero, pues, el tema de César Caballero. Nada del otro mundo, ¿no? Cruz Azul ya está en Qatar. Llegó este día por la madrugada. Y ya está en los entrenamientos. Tuvo su primer entrenamiento por la mañana, un regenerativo. Un entrenamiento por la tarde ya para un tema táctico y ver cuál va a ser la táctica en contra de el Flamengo. Recuerden que Cruz Azul enfrenta al Flamengo este miércoles en punto de las 11 horas, tiempo del Centro de México, 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, 12, tiempo del Este. A ver, el debate se centró mucho otra vez en esta comparación, esta comparativa entre Vicente Sánchez y Nicolás Larcamón. Voy a ser directo, porque no quiero que piensen que no. Nicolás Larcamón fracasó. Nicolás Larcamón tuvo el fracaso más grande de todo México. Ni Rayados, ni el América, ni quién más, ni Tigres o Toluca, si no quedan campeones. El máximo fracaso fue Cruz Azul, porque Cruz Azul fue el único equipo diseñado para ser campeón, no solamente de la Liga MX, sino de la Leagues Cup, y tener una buena presentación en la Copa Intercontinental, por lo menos ganando 2 de los 3 títulos que se disputarán. Entonces, el hecho de que la Leagues Cup se haya perdido con un 7-0 es un fracaso mayúsculo. El hecho de que Cruz Azul haya fracasado en la liguilla también es un tema mayúsculo. Nicolás Larcamón está a punto de firmar, si pierde contra el Flamengo y de una fea manera, uno de los peores semestres en la historia contemporánea de Cruz Azul, o por lo menos en la historia de el nuevo director deportivo Iván Alonso. Así que, ya, dicho lo demás, no por eso vamos a querer comparar como lo hacen ahí en el tema de Vicente Sánchez. A ver, se guían mucho en el tema de Vicente Sánchez. Es que al Larcamón lo deben de correr porque a Vicente Sánchez también lo corrieron porque no quedó campeón. No, a Vicente Sánchez lo corrieron por otra cuestión. De entrada, como dice Javier Alarcón, y ya lo dijo Carlos Hermosillo, a Vicente Sánchez se le dijo desde un momento a otro, desde un inicio, no vas a continuar. Yo creo que Alarcón les debió dar un ejemplo muy claro. A ver, si yo te contrato por 6 meses y te digo, ¿sabes qué? Te doy este contrato de 6 meses, pero terminando los 6 meses, pase lo que pase, así me des el mejor rating en televisión de México, no te voy a contratar. ¿Aceptas? No aceptas. Si aceptas, ok, entonces cuando se acabe, no hay por qué discutir si te vas o no. Eso pasó con Vicente. Vicente Sánchez nunca fue considerado para quedarse. Entonces, incluso hay rumores, dijo Hermosillo, que aunque ganara el título de liga, lo iban a correr. Claro, muy difícil si pasaba. Entonces, querer comparar el Cruz Azul de Nicolás Larcamón con el Cruz Azul de Vicente Sánchez o las situaciones particulares no se puede. ¿Por qué? Porque el caso de Vicente Sánchez es un caso muy sui generis. Se fue porque no iba a continuar pase lo que pase. Sí, por problemas personales con Iván Alonso, sí. ¿Está bien o no? Ni modo. Aquí el tema es querer comparar y decir, es que al Larcamón lo tienen que correr porque también a Vicente. No, a Vicente lo corrieron. Si Vicente no hubiese tenido el problema con Iván Alonso, Vicente se queda. ¿Por qué? Porque 6 meses es muy poco para un proyecto. Para que te corran en 6 meses tiene que haber un desastre, ¿no? Tomando en cuenta que hay una buena relación. Un desastre como puede ser, y cerró al Larcamón, una goleada ante Flamengo podría destruir el proyecto del Larcamón. Ni siquiera seguir para el siguiente torneo. Así que dependerá mucho su futuro de este miércoles. Pero si no es una goleada, si no es un fracaso monumental, pues Nicolás Larcamón va a continuar. Y ahora sí, como dice Alarcón, pues tendrá 6 meses para replantear todo. 6 meses para tener otra oportunidad, donde ahora sí Cruz Azul disputará 2 torneos. La CONCACAF Champions Cup, donde es el vigente campeón, y disputará la Liga MX, aunque sí, con la desventaja que al igual que todos los equipos mexicanos, no contarán con los seleccionados nacionales mexicanos. Pero ahí está. ¿Qué tal si Larcamón sí gana la CONCACAF?
Lo cierto es que, como dice ahí Ricardo Peláez, la buena gestión es la que ha hecho Iván Alonso. No lo dijo con esas palabras, pero lo di a entender porque obviamente Ricardo Peláez dice que también él fue el creador de la novena, ¿no? Que también le doy su reconocimiento, perdón. Y sí, lo que debemos ver es que el proyecto de Iván Alonso ha sido bueno. Regresó a Cruz Azul a los primeros lugares. Cruz Azul, de venir de los últimos lugares, Cruz Azul es un candidato natural al título. 4 torneos, una final, 3 semifinales. La final se perdió, como dice Javier Alarcón, con un penal inventado. Se consigue una CONCACAF. Con diferentes técnicos, Cruz Azul ha llegado por lo menos a semifinales. Entonces, ¿qué te demuestra? Que el proyecto lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien para llegar a competir. Simplemente, pues, ya es necesario el título, ¿no? Tal vez el título de CONCACAF le dio un plus a Iván Alonso, pero también seamos sinceros. Cruz Azul ocupa más títulos. Entonces, sí, Cruz Azul tiene un proyecto que, independientemente si se llama Vicente Sánchez o si se llama Nicolás Larcamón, el equipo tiene una plantilla tan poderosa que por lo menos hagas lo que hagas, por lo menos vas a estar asegurado que seas semifinalista. Y ahí es cuando el director técnico tendrá que ver qué calidad tiene ese director técnico para sobrepasar a los otros planteles que también son muy poderosos y que tendrán directores técnicos que le muevan. Básicamente podemos asegurar que Cruz Azul estará prácticamente en la mayoría de las semifinales mientras siga este proyecto. ¿Por qué? Porque probablemente se le toque enfrentar a equipos no muy poderosos siempre en cuartos de final. O sea, en cuartos de final ya sabemos, hay 5 equipos y el que quede en cuarto lugar se va a enfrentar con el que quede en el quinto lugar, como pasó América y Monterrey. Los demás nos vamos a enfrentar a equipos un poco de más nivel, bajo nivel. Entonces es muy probable que siempre estemos en semifinales. Ahí el técnico tendrá que demostrar en semifinales que es apto para avanzar a la final y para ganarla contra equipos en los que ya la paridad de planteles es similar. Porque tú te enfrentas a Tigres, un plantel espectacular, y si hubieras pasado a la final, te enfrentas a Toluca, otro plantel espectacular. Si te hubiera tocado Rayados, otro plantel espectacular en cuartos de final. Si te hubiera tocado el América, otro plantel espectacular. Entonces ahí va a depender ya de los directores técnicos. Pero bueno, ¿qué les pareció la información de Alarcón, de César Caballero? Dejen ahí sus respuestas en los comentarios. No olvides dejar tu like para más contenido de Cruz Azul.